A ver, señorita Chalapú, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me ayuda? Ya vimos sobre la reproducción, lo que era el instinto vital. Vimos también sobre el ciclo celular, las partes de la mitosis, las fases, mejor dicho, de la mitosis. Eso. Ya, muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? Les decía que la reproducción básicamente en los animales inferiores, ¿no? Simplemente nos sirve para qué? Nos sirve para qué? Para perpetuar la especie, ¿no? Sí, básicamente es eso. Dentro de esto, hablaba de la palabrita de instinto, ¿sí? Todos tenemos instintos, ¿sí? Pero nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Aparentemente estamos dentro de la escala superior, el Homo sapiens, pero a veces nos gana el instinto, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta, ¿sí? Ustedes me entienden lo que trato de decir, ¿sí? En el proceso de la reproducción, ¿sí? Y a veces después estamos en problemas, ¿no? Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, en fin. Entonces, a veces, por eso les digo, nos gana el instinto. Ahora vamos a ver básicamente la importancia de la reproducción. ¿Sí? Por favor, señorita Ponce, me ayuda leyendo la página número 40. Ya le dicen, esperen un ratito. A ver, señorita, yo me ayuda, por favor. Ya deben tener el material a la mano, ya saben qué horario tienen. Página 40, por favor. Listo, listo. Importancia de la reproducción sexual. Si bien la reproducción asexual resuelve la necesidad de multiplicación afectiva en un corto periodo de tiempo, esta estrategia no es siempre la más exitosa. En condiciones en las que el ambiente está sujeto a constantes cambios físicos o químicos, las especies que tienen mayores posibilidades de adaptarse y sobrevivir son aquellas que pueden ofrecer diversas respuestas a dichas alteraciones. Esta diversidad de respuestas se alcanza gracias a la reproducción sexual. Las posibilidades de reacción de una especie a los cambios ambientales están almacenadas en su pool genético. Si ésta ha sido reducida por cualquier factor, por ejemplo, migraciones, catástrofes naturales, endogamia, que es el cruce entre individuos emparentados, la población pierde vigor y se hace vulnerable a la extinción. Intervención, intervención de las cromosomas y genes en la reproducción sexual. Hasta ahí nomás, señorita, muy amable, gracias. Vean, ¿no es cierto? ¿Cuál es importante, ¿no es cierto? La reproducción sexual en todos los seres, ¿no? Ustedes saben, como dice aquí, hay los dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual, ¿no es cierto? La asexual básicamente lo hacen los micro, o mejor dicho, los organismos inferiores, como las bacterias. Vean, ¿qué pasa con este tipo de organismos? Que simplemente las características genéticas son iguales, ¿no es cierto? Una bacteria es igual a otra. En cambio, en la reproducción sexual, los cambios, ¿no es cierto?, que tenemos cada uno de nosotros es diferente. ¿Sí? Ustedes saben que las características hereditarias las encontramos en los genes, ¿no es cierto? Y estas características, ¿quién nomás nos da? Generaciones anteriores, nos da, en este caso, papá y mamá, y también cada uno de nosotros creamos características propias, ¿sí? No solamente somos, digamos así, una copia de ellos, ¿no? Sino cada uno de nosotros también creamos características las cuales vamos a hacer o vamos a transmitir, ¿no es cierto? A nuestros, a nuestra descendencia. Vean, por eso dice aquí, ejemplo, dice las migraciones, catástrofes naturales, ¿sí? También hace que las personas, ¿sí? Cambien, ¿sí? Cambien. ¿Ven? Les pongo un ejemplo. Una persona que vive en la sierra se va a vivir en la costa. Tiene que adaptarse, ¿no? Y posteriormente ya se adapta a esa región y simplemente ya para otras personas eso es algo normal, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Una persona que vive en la sierra, ¿no es cierto?
Por lo general, nosotros soportamos mayormente el frío que una persona que viene de la costa, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a la costa, nos adaptamos y cuando regresamos a la sierra ya nos afecta el frío, ¿no? El famoso soroche que llaman, vean. Entonces, las migraciones, ¿no es cierto?, también dan. Las catástrofes naturales también que ayudan al desplazamiento de la gente. Vean, y aquí hay una palabrita, la endogamia, que dice que es el cruce entre individuos emparentados. ¿Qué querrá decir con eso? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que que hay genes como comunes, se podría decir. No, a ver, ¿alguien más? Que son individuos de la misma descendencia. Exactamente, ¿sí? Pueden ser individuos de la misma descendencia. Ustedes han visto que hay padres, ¿no es cierto?, que muchas veces violan a sus hijas, ¿vean? Y prácticamente tienen una descendencia, ¿no? Vean, ese tipo de emparejamiento, ¿no es cierto?, puede traer consecuencias, ¿sí? Puede tener algún tipo de alteración, algún tipo de enfermedad prevalente, ¿no? Porque son la misma cadena genética, ¿sí? Antiguamente también se hablaba de entre primos, ¿no? Primos propios o primos hermanos que se llaman, ¿sí? Entonces esto habla, ¿no es cierto?, de individuos emparentados y esto se llama la endogamia, ¿no? Ustedes han visto que hay tribus, hay gente que no permite que se mezcle con otra gente, ¿no? Los gitanos, ven, ¿sí? Los gitanos hacen eso. Y dicen, ¿para qué? Para tener su linaje puro, aparentemente, ¿no? ¿Ven? Entonces, esa es una situación. Para esto, ¿no es cierto? Ustedes saben que nosotros tenemos los genes, ¿sí? O mejor dicho, las células sexuales, tanto masculinas como femeninas, ¿sí? Las células autosómicas, a estas se les tienen 46 cromosomas, pero las células sexuales, ¿no es cierto?, tienen la mitad del número de cromosomas, en este caso 23 cromosomas. Dentro de esto, ¿no es cierto?, saben que tenemos los cromosomas X y los cromosomas Y, ¿sí? Cuando se unen cromosoma X con un cromosoma X, da una descendencia femenina. Y cuando se une el cromosoma X con el cromosoma Y, da una descendencia masculina, ¿sí? Tomando en cuenta que el sexo femenino, ¿no es cierto?, solamente tienen cromosomas X, ¿sí? Los varones tenemos los dos cromosomas, cromosomas X y cromosomas Y. ¿Por qué les indico esta partecita? Porque antiguamente, por este problema, no, había muchas causales de divorcio, de maltrato, especialmente a las mujercitas, ¿no? Porque los varones antiguamente les culpaban a ellas de no tener varones, ¿sí? Ven, pero ahora se sabe, ¿no es cierto?, que los que somos o los culpables seríamos nosotros, los varones, ¿no? Porque los varones tenemos los dos tipos de cromosomas. ¿Dónde se produce esto? En un proceso que se llama meiosis, ¿no? ¿Sí? La meiosis es un proceso reduccional. ¿Qué significa esto reduccional? ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene la idea qué es esta palabrita reduccional? A ver, ¿por qué reduccional? La mitosis es un proceso de multiplicación celular, ¿no? La meiosis, en cambio, es de división celular. ¿Por qué se le llamaría así? Señorita Delgado. Porque, porque la célula se va a dividir. Bueno, a ver, alguien más que tenga el criterio, por favor. Otro criterio. Porque se da la reducción del contenido de cromosomas. Exactamente, ¿no es cierto? Les decía que las células autosomáticas
tienen 46 cromosomas, ¿no es cierto? Cuando se produce el proceso de mitosis, las células tienen la misma cantidad de cromosomas, ¿sí? En cambio, en el proceso de la meiosis es de división. ¿Por qué? Porque aquí se divide a la mitad del número de cromosomas, ¿no es cierto? 23 cromosomas, que cuando se fusiona en la fecundación el óvulo con el espermatozoide, ¿no es cierto? Ahí nuevamente se forman los 46 cromosomas, ¿sí? Bien, entonces la meiosis es un proceso, vuelvo y repito, de reducción o de división, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y forma gametos, ¿no? Entonces, la mitosis forma células somáticas. La meiosis, en cambio, forma gametos, ¿sí? Gameto masculino, que es el espermatozoide, gameto femenino, que es el óvulo, ¿no? La célula pasa por dos divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez. Las dos divisiones tienen como resultado 4 células hijas haploides. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que la mitosis solamente es un proceso. En cambio, en la meiosis tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿sí? Y ahí también tenemos las fases, profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? La meiosis 2 de igual manera, profase, metafase, anafase y telofase. En la primera fase de la meiosis, ahí es donde se divide el número de cromosomas, ¿sí? En la segunda fase, simplemente ahí las células se dividen dando como resultado 4 células hijas, ¿sí? Que son haploides, que tienen la mitad del número de cromosomas. Pero vean, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de la meiosis femenina y el proceso de la meiosis masculina? Cuando ya entramos en el proceso de la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿no? Ovo, mujercitas, espermatogénesis, varones, ¿sí? Que en espermatogénesis da 4 espermatozoides y en la ovogénesis solamente da un óvulo y da 3 globos polares, ¿sí? Estos globos polares son desechados por el organismo de la mujer. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no es cierto? De la meiosis 1, meiosis 2. La meiosis 1 pasa por todas las fases que les decía, anafase, profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Dando lugar en esta primera división dos células hijas, ¿no? En la meiosis 2 prácticamente es un proceso de mitosis. Suceden los mismos eventos, ¿sí? Pero queda como resultado 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas, ¿sí? Hasta la meiosis 1 ya tenemos, sí, 46 cromosomas, pero en la meiosis 2 ya se separan y da solamente la mitad del número de cromosomas. Aquí tenemos un esquema más claro, ¿no es cierto? Bien, ¿qué eventos se producen durante la mitosis y la meiosis? Perdón, donde la meiosis 1 y la meiosis 2. Prácticamente son los mismos o casi todos los mismos procesos, ¿no? Vean, desaparece la membrana nuclear, los cromosomas comienzan a condensarse, aparecen los centriolos, ¿sí? Posteriormente, de estos centriolos aparecen los usos, los cromosomas se ubican en la parte media, se separan los cromosomas, ¿no es cierto? En anafase 1 y en la telofase 1, igual que en la mitosis, ¿no es cierto? Los cromosomas prácticamente no aparece aquí la membrana nuclear, no simplemente se divide en dos células hijas. En la profase 2, ¿no es cierto? Asimismo los cromosomas, bien, las dos células hijas comienzan nuevamente el proceso de mitosis, ¿no? Aparecimiento de los centriolos, ubicación en el plano ecuatorial, ¿sí? Pero aquí vean, ¿qué es la diferencia? Que las cromátidas hermanas se dividen, ¿no? Al dividirse estas cromátidas hermanas en el proceso de anafase, no vuelven a unirse, sino que se separan con la mitad del número de
cromosomas, como pueden ver en la telofase 2, ¿no? Aparece nuevamente la membrana nuclear, pero vean, acá dan 2 células hijas, aquí en cambio dan 4 células hijas. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿No? Bueno, les voy a leer yo esta parte, ¿no? Meiosis 1. Durante esta etapa se logran los grandes objetivos de la meiosis, que son la reducción del contenido de cromosomas y la variabilidad genética. También tiene 4 fases. Durante la profase 1 suceden los mayores cambios. En primer lugar, se rompe la envoltura nuclear, se forman los cromosomas y aparece el uso acromático. Luego sucede algo único, en que los cromosomas homólogos se reconocen y se disponen en parejas, formando tétradas. ¿Sí? Entre los cromosomas se tejen proteínas que los mantienen juntos, que permiten que los genes de un cromosoma se intercambien con los del otro. ¿Sí? Déjenme ver un ratito. Bueno, entonces les decía que se produce estas dos fases, ¿no? ¿Sí? Profase 1 y profase 2. Bueno, ahí nomás vamos a quedar, que por razones de tiempo, ustedes saben que nos quitan un poquito con lo del minuto cívico y no puedo avanzar más, ¿no? Entonces, por favor, nos quedamos aquí. La próxima clase vemos más de esto de la mitosis y a los procesos propiamente de la ovogénesis y la espermatogénesis. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien el resto del día, ¿no? Hasta luego.